Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53:5. Hola, bienvenidos a un repaso más de la lección de escuela sabática, la lección número 10, lograr lo impensable. Agradecemos a la hermana Nelcy por su participación con el versículo de memoria, así como ella, que esperemos que todos estén ya terminando de aprenderse los versículos. Solamente nos quedan 3 más y terminamos esta hermosa lección. ¿Qué estudiamos esta semana? Bueno, vimos la lección acerca de esos pasajes bíblicos que se han estudiado durante muchos años, durante muchos siglos, quisiera decir también, que nos acercan un poco más al hermoso y a la vez honroso sacrificio que hizo Jesús por nosotros. Hablar acerca de que una persona inocente que deja que lo abofeteen, una persona inocente deja que lo escupan, una persona deja que le hagan todo lo que quieran sin quejarse. Eso es algo que no es muy común de escuchar. ¿Y qué pasa cuando te das cuenta de que precisamente esa persona la cual estás escuchando que están sufriendo un castigo es precisamente por tu culpa? ¿Qué te hace pensar esto? Jesús sufrió y Jesús murió siendo inocente, siendo Jesús el único en este mundo que no cometió pecado. Por ti se hizo pecado para que a través de su sangre y su sacrificio pudieras encontrar la salvación. Indudablemente, este pasaje o esta historia que acabamos de escuchar se ha repetido durante muchos siglos. Muchas personas han comprendido el sacrificio de Jesús y eso ha logrado que su vida sea transformada. Muchas personas han escuchado el sacrificio de Jesús y su vida no ha cambiado para nada. Durante esta semana estudiamos algunos aspectos importantes del libro de Isaías que nos mueven a reflexionar acerca de este punto culminante en la historia de la humanidad. Pero lo más importante, a fin de cuentas, después de haber estudiado esta lección, no es el conocimiento que hayamos adquirido, no es quizás la relevancia que tengan estos pasajes bíblicos en nuestro año bíblico o quizás en nuestro estudio diario. Eso no es lo importante. Lo importante es, ¿te hizo sentir algo? ¿Sentiste algo en tu corazón al estudiar esta lección? Si contestaste sí a esta lección, entonces vas por buen camino. Vamos a avanzar poco a poco para entender cada uno de estos pasajes. Los hemos dividido en 3 partes: el trato denigrante, de la exaltación a la cruz y de la cruz a la exaltación, y el siervo sufriente. Para que podamos entenderlo bien, vamos a ir paso por paso. Vamos al primer versículo, por favor, y acompáñenme. Dice Isaías 56: di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de disputos. Cuando nosotros encontramos el lenguaje a partir del capítulo 50 hasta el capítulo 53 del libro de Isaías, encontramos una descripción de un rey o de un Mesías que tendría que estar identificado plenamente como el Dios humano. En este caso estamos hablando específicamente de Jesús. Cuando Isaías empieza a escribir estos versículos, inspirados por el Espíritu Santo, obviamente, en su lenguaje encontramos una descripción que a los ojos del pueblo en el que estaba escuchando por primera vez este pasaje, estamos hablando del pueblo de Judá, cuando ellos empiezan a escuchar la descripción de este Mesías, encontramos que se identifican plenamente con él, porque está hablando de un Dios poderoso, un Dios misericordioso. Sin embargo, en medio de este lenguaje, entre el capítulo 50 y el 53, vemos cómo va descendiendo poco a poco la naturaleza de este Dios, de que se convierte en un ser glorioso y va descendiendo poco a poco hasta los ojos humanos, hasta convertirse en un siervo que sufre un trato denigrante, que sufre burlas, que sufre escarnios.
el trato degradante sufrido por Jesús a los ojos del pueblo de Judá era inconcebible, porque ellos tenían muy en cuenta el honor, el respeto hacia las personas. Imagínense nada más, por ejemplo, en 2 Samuel 10, el trato degradante sufrido por los embajadores de David desencadenó una guerra entre Israel y Amón. A ese grado estaba en la mente del pueblo de Judá, estaba la trascendencia de respetar a los reyes, de respetar el grado que tuvieran en el pueblo, de mantener esa armonía de respeto, de reconocer la dignidad humana. Sin embargo, cuando Isaías escribe estas palabras, y lo que acabamos de leer es una palabra muy fuerte, hermanos, porque estamos hablando ahí de una persona que entrega su cuerpo para ser herido, una persona que pone las mejillas para que sea abofeteado, una persona que sus barbas, los cabellos de sus barbas fueron cortados, que fue tratado como un vil asesino, como una persona de lo más bajo. Y imagínate que la persona más poderosa que ha existido sobre esta tierra, no un ser humano cualquiera, el Dios encarnado, tuvo que soportar las burlas, el desprecio, sin defenderse ni airarse, ni sentir, ni expresar, ni decir nada en contra de sus ejecutores. Colgado en una cruz, Jesús no quiso descender de ella para callar la burla y los insultos. Aun cuando los hombres religiosos de su tiempo, los sacerdotes le gritaban: si eres Dios, baja; si eres Dios, desciende de la cruz; si eres Dios, actúa. Una forma de burlarse de ese hombre que lo único que les había mostrado era precisamente el amor de Dios. Cuando nosotros empezamos a estudiar entonces en el lenguaje de Isaías capítulo 50, encontramos que hay algo que nos mueve a reflexionar. Hay algo que nos dice que cómo es posible que ese Dios haya hecho esto. ¿Por qué? Y viene la pregunta que siempre nos vamos a hacer todos. Es más, aquellos que sean fieles y lleguen a la patria celestial, me imagino que la primera pregunta que le harán a Jesús es: ¿por qué tuviste que hacer esto? No había otra manera de solucionar este problema. No había otra manera que no fuera que te insultaran de esta manera. No había otra forma para hacer que el hombre se arrepintiera, de perdonar a su pecado. Nosotros vemos entonces aquí en la descripción de Isaías que hace una alegoría y nos indica que el Señor decidió por sí mismo entregarse. Y eso es algo que nuestra mente bendita no alcanza a comprender. Vamos a avanzar, por favor, al siguiente versículo. Y aquí voy a hacer un análisis de varios versículos de la Biblia. Y quiero que veamos la pantalla rápidamente. Lo que voy a poner. Esta es la que es el titular: de la exaltación a la cruz y de la cruz a la exaltación. Y fíjense nada más cómo funciona. Isaías 52, capítulo 13, vemos que el siervo es exaltado. Ese siervo que iba a entregarse es reconocido como alguien digno. Después, a partir del capítulo 52, se anuncia su humillación. Se empieza a hablar acerca de esa degradación. Capítulo 53, 1, es una pregunta: ¿quién va a creer esto? Capítulo 53, 2 al 3, vemos entonces la parte más baja, cuando es despreciado y es entregado como un vil ratero, como un vil asesino, para que fuera sacrificado. Dice ya 53, 4, 6, vemos el sufrimiento, y ahora identificamos que Él está haciendo esto no porque fuera bueno, sino porque está interviniendo por nosotros. En Isaías 53, 7 a 9, encontramos que su inocencia es revelada, y a pesar de eso es condenado y muere. Pero en el capítulo 53, del 10 al 12, este siervo nuevamente, como empezó en el capítulo 52, es exaltado por Isaías. En Filipenses capítulo 2, 5 al 11, encontramos también este mismo orden de eventos. Entonces, cuando nosotros analizamos a profundidad el lenguaje de Isaías,
lo único que nos queda, pues a la mente me cuesta mucho trabajo hablar en esta lección. Y ustedes se dan cuenta que estoy diciendo más pausado que otras veces, porque es tan gráfica la forma en que Isaías describe el sacrificio de Jesús, que cuando empiezo a leerlo me empieza a cerrar la garganta, mi cuerpo empieza a temblar, mis ojos empiezan a llenar de lágrimas, porque me conmueve al extremo la descripción del sufrimiento de Jesús. Hace muchos años, cuando se estrenó una película muy gráfica de la muerte de Jesús, hubo un escándalo a nivel mundial, porque ellos decían, ¿cómo puede ser posible que un cineasta de Hollywood quiera honrar a Dios de esta manera? Se está burlando. Incluso los judíos acusaron a ese director de antisemita. Sin embargo, la forma en que esas imágenes pasaron por la mente de todas las personas que lo pudieron ver quedó clavada en la mente. Lo mismo que Isaías quería hacer con esta descripción. No, ahora nosotros lo vimos de una manera actuada solamente. Y aún cuando la descripción en esa película del sufrimiento de Jesús fue totalmente gráfica, con golpes reales, bueno, aparentes reales obviamente, aún cuando vimos ese sufrimiento gráficamente, todavía no alcanza a describirse completamente lo que Isaías nos estaba señalando aquí. Acuérdense que esta es una profecía de eventos que sucederían mucho más adelante. Y fue tal la descripción que cada una de las cosas que describe Isaías en el capítulo 53 se hizo como él se había dicho, como se había dicho en ese pasaje. Entonces, entender que Jesús tuvo que sufrir de esa manera nos hace sentir triste y nuestro corazón se pone chiquito, porque no alcanzamos a comprender por qué el Señor hace eso. Vamos a ver lo que dice 53.1, y es lo que yo quiero que podamos entender también. Dice aquí, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Isaías 52.3 entonces nos presenta el siervo puesto muy alto. Repentinamente ocurre y el siervo queda desfigurado. Esto provoca entonces que los reyes vean lo que nunca les fue contado y entiendan lo que jamás habían oído. Al igual que Job, que había sufrido sin saber por qué perdía a sus hijos, por qué perdía sus bienes, por qué perdía su salud. Lo mismo nosotros vemos con el caso de Jesús, de un hombre inocente que no había cometido pecado, que había hecho todo lo bueno, tenía que sufrir. A los ojos de las primeras personas que estuvieron leyendo el libro de Isaías en ese tiempo, me imagino que ellos se sentían angustiados. Para ellos era inmoral que un hombre inocente tuviera que sufrir. Recordemos muy bien que las leyes judías tenían muy en claro que cuando una persona cometía un delito y era probado, merecía un castigo. Incluso estaba permitida la ley del ojo por ojo y diente por diente. Si alguien mataba a una persona y era probado que lo hizo intencionalmente, esa persona también era asesinada. Pero cuando se trataba de inocentes, el Señor había puesto varias reglas especiales. Y una de ellas era precisamente mostrar misericordia hacia ese inocente. ¿Cómo es entonces que ahora Isaías nos describa a un hombre que era inocente sufriendo abusos y sufriendo castigos, incluso llegando hasta la muerte? ¿Quién está dispuesto entonces a creer esto que está anunciado en el libro de Isaías? En aquel tiempo quizás no se comprendió plenamente, pero nosotros que volteamos a ver la historia, podemos encontrar sin lugar a dudas el significado esencial de estas palabras. Y solamente los que se acercan a Jesús, solamente los que le entregan el corazón a Jesús, pueden comprender el significado de ese sacrificio, porque saben que muchos van a saber de Jesús, muchos entienden de Jesús, sin embargo pocos aceptan el sacrificio de Jesús. Quiero pensar incluso que algunos de los que me están viendo todavía no ha aceptado este sacrificio. Aún cuando pudieras regresar en una máquina del tiempo y estuvieras en el momento preciso en que Jesús es llevado al Gólgota, aún no lo entenderías. Necesitas encontrarte con Jesús. Necesitas entregarte a Jesús. Necesitas saber que ese sacrificio no fue en vano. El que crea entonces experimentará el poder salvador de Dios en su vida.
El mismo brazo que liberó a Israel de Egipto librará de la muerte a aquel que cree. La pregunta que te tienes que hacer al estudiar esta lección, y estamos a punto de terminar este trimestre, y quizás vas a agarrar esta lección y la vas a cerrar y la vas a guardar en tu biblioteca, o lo que hacen muchos, pues la vas a tirar a la basura porque ya la estudiaste. Pero lo que no debes de tirar a la basura y lo que no debes de guardar es precisamente creer en este sacrificio, recordar todo lo que hizo Jesús por ti, recordar todo el sufrimiento. Y por eso llegamos al capítulo que yo considero el capítulo más importante del Antiguo Testamento, el capítulo 53. Vamos a escribir solamente el versículo 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hasta antes del capítulo 53 habíamos visto prácticamente toda la vida de Jesús, desde que se nos presenta como un niño nacido virginalmente, se nos presenta como una persona, como un bebé presentado a los vientos, gritado por la mujer que había nacido el Redentor. Habíamos escrito el mismo nombre de ese Salvador como Emmanuel, Dios con nosotros. Habíamos visto ya que había sido preparado el terreno como una voz en el desierto para su llegada. Habíamos visto la misericordia de que Dios estuviera con su humanidad, de que demostrara su justicia. Pero ahora en el capítulo 53 vemos la parte final, antes de que Jesús fuera exaltado por su gran sacrificio. Vemos esta parte gráfica que a veces quisiéramos borrar, los que amamos a Jesús, quisiéramos borrar esta parte. Ese sentir de Isaías, yo imagino que Isaías lloró cuando estaba escribiendo estas palabras. Porque decir que este hombre cargó sobre sí los pecados de todos nosotros, que los culpables de su muerte no eran solamente los sacerdotes del pueblo, no eran solamente los dirigentes que lo habían condenado, o el rey, el emperador, no eran ellos, somos nosotros también. Porque por culpa de nuestro pecado, Jesús tuvo que cargar en su espalda todos nuestros pecados. Tuvo que entregar toda su sangre, entregar toda su vida, para que tú, que tenías que sufrir esa muerte, porque era la lógica, hermanos. Porque si yo peco, tengo que morir. Porque si yo hago lo malo, tengo que sufrir las consecuencias de lo que hago. Porque si yo estoy pecando, entonces mi condenación debe ser la muerte. Sin embargo, Jesús dice, mas cuando todos pecaron, sin embargo yo voluntariamente, por amor a ti, decido morir en tu lugar. Decido sustituir tu vida con la mía. Y ahora tú no tienes que morir, sino que únicamente tienes que creer en mí, aceptar mi sacrificio, y entonces yo te perdonaré. A causa del amor de Dios, su Mesías elegiría sufrir. Él eligió sufrir para alcanzar lo inalcanzable. Porque ninguna otra fórmula era suficiente para que el hombre pudiera perdonar su pecado. Porque por más que el hombre se frotara con leña, no podía limpiar su pecado. Por más que existiera algún otro ser humano bueno, ninguno tenía los méritos suficientes. Ni los ángeles del cielo tenían méritos suficientes para interceder por el ser humano. Porque el único que podía rescatarnos, el único que podía alcanzar lo inalcanzable, era precisamente Jesús. Y él, en el concilio del cielo, entre Espíritu Santo y Dios, dijo, yo iré, Padre. Yo me entregaré por esta humanidad. ¿Por qué? Porque los amo. Porque te ama. Si no has entendido esto hasta estas alturas, que Jesús te ama, entonces déjame decirte que es mejor que cierres este video, que cierres la lección y la tires a la basura. Porque nada ya va a poder conmover tu corazón. Si tu corazón no siente nada al escuchar las palabras de Isaías, de este siervo sufriente, entonces nada va a poder hacer por ti Dios. Y estás condenado eternamente. Pero si hay algo en tu corazón en estos momentos que siente dolor de haber visto sufrir a Jesús, de que por tu culpa Él tuvo que estar ahí, entonces, hermano, el Espíritu Santo está en tu vida.
entonces el Espíritu Santo está haciendo tu obra de transformación. Y empezó por lo más difícil que es entrar en tu corazón. Ya te alcanzó. Jesús ha alcanzado tu vida. Es necesario entonces que le entregues. Porque ¿sabes qué? Isaías capítulo 53, versículo 10. Hay algo que nos asegura la victoria siempre. Vamos a ver lo que dice aquí. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Jesús se entregó como una ofrenda, como un sacrificio vivo. Acuérdense que en el pueblo de Israel, los sacrificios que se hacían en el templo eran precisamente para el perdón de los pecados. Tenías que llevar un cordero, tenías que llevarlo a la parte donde tenía que ser sacrificado, tomar un cuchillo, enterrarlo en su cuello, derramar su sangre. Y una vez que ese animal estaba muerto, entonces sí, sería entregado para que fuera su sustituto. Entonces tu pecado, a través de esa sangre derramada, iba a ser perdonado. Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, se ofreció para hacer esa ofrenda, para hacer ese proceso de expiación de tu pecado. Él murió entonces para que tú no tuvieras que sufrir la muerte eterna. Pero en su resurrección, que es lo que nos dice Isaías 53:10, cuando haya puesto su vida en expiación, dice, por el pecado, él verá linaje y vivirá, dice, por largos días. Vivirá para siempre, porque ese sacrificio se había culminado. Y ahora tu pecado que era perdonado te permitía a ti acceder a la vida eterna, la cual el mismo pecado había interrumpido. ¿Te imaginan qué profundo es el problema del pecado? Qué drástico es vivir alejado de Dios. Qué difícil es para el ser humano comprender estos principios. Nosotros, como miembros de iglesia, necesitamos ir y predicar este mensaje. Hacerles entender a las personas que necesitan un Salvador. Cuando hacemos esto, las personas se entregan a Cristo. Cuando les mostramos cosas doctrinales, profecías, etcétera, que son de mucho intelecto, sin embargo, poca sustancia, no logramos que las personas alcancen a comprender. Pero cuando ellos entienden el sacrificio de Jesús, inmediatamente entregan su vida. Entonces el Señor nos da una invitación en esta mañana. Necesitas renovar su pacto con Él. Necesitas reconocer nuevamente el sacrificio de Jesús por ti. Quiero terminar con este pasaje a fin de conocerle del 29 de noviembre. Cristo no era insensible a la ignominia y la desgracia. Experimentó todo amargamente. Lo sintió más profunda y agudamente que lo que nosotros podemos sentir el sufrimiento, porque la naturaleza era más exaltada, pura y santa que la de la humanidad pecadora, por quien sufría. Era la majestad del cielo, era igual al Padre, era el comandante de las huestes angélicas, y sin embargo murió por el hombre sufriendo una muerte que más que ninguna otra era considerada ignominiosa. Ojalá que los enaltecidos corazones de los hombres comprendieran esto. Ojalá que comprendieran el significado de la redención y procuraran aprender la humildad de Jesús. Yo quiero orar por ti, pero no solamente para que te vaya bien, no solamente para que tus problemas encuentren solución. Quiero orar por ti, porque si en tu corazón no has experimentado el dolor de conocer a Jesús como el sustituto por tu pecado, como aquel que tuve que sufrir, quiero que en estos momentos, a través de esta oración, tú empieces a sentir y empieces a vivir una vida transformada. ¿Me dejas orar por ti? Vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre que estás en los cielos, alabado sea tu nombre. Qué difícil es estudiar en el libro de Isaías estos pasajes en los cuales muestran que tuviste que sufrir lo peor. Aún con esto, Padre, te queremos agradecer y que queremos pedirte perdón por nuestros pecados. Ayúdanos a encontrar el equilibrio en esta vida. Ayúdanos a reconocer que necesitamos cada día y cada hora y cada instante de tu poder. Necesitamos el perdón de nuestros pecados, pero únicamente lo conseguiremos cuando aceptemos el sacrificio que hiciste por nosotros. Ayúdanos a comprenderlo y que tu Espíritu Santo quede en cada una de las personas que están escuchando estas lecciones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones a cada uno de ustedes. Tengan un muy feliz sábado.